En un día de otoño en 1916, un anciano se accidentó en un tren que cruzaba Texas, cerca de Pampa. Con gran dolor, pidió a sus compañeros de viaje que lo envolvieran en una toga romana. En lugar de ello, un portero desgarró la sábana de un parto y la puso sobre él. Segundos más tarde, el anciano dio su último respiro. Así murió Charles Taze Russell, quien hacia finales del siglo XIX fundó lo que se conoce alrededor del mundo como la Organización de los Testigos de Jehová. Charles Taze Russell fue educado en una familia presbiteriana y es interesante que cuando era niño su madre lo animó a ingresar al ministerio. Parece que a los 16 años de edad se encuentra con un no creyente que lo hace pedazos en su debate. Y lo mejor que puedes decir de la literatura que tienes es que involucra la idea de un castigo eterno y el infierno. Entonces, uno de sus amigos dice que mientras esas doctrinas estuvieran en la Biblia, Charles Taze Russell no podrá aceptar la Biblia y lo que fue dicho. Entonces terminó tirando toda la doctrina cristiana a la edad de 17 años. Se tiró su Biblia también. Durante esos años experimentó con diversas religiones. Él escucha a un segundo adventista de quien él aprende que el hombre no tiene un alma, el hombre es un alma. Y eso responde a la pregunta que si no hay nada que sobreviva a la muerte, entonces, ¿qué sería castigado? ¿Cómo podría haber un castigo? Y en segundo lugar, lo malo sería aniquilado, así que no habría ningún castigo eterno. Una de las razones por las que simpatizó con los adventistas fue porque ellos negaban la doctrina del infierno. Ellos enseñaban que el infierno era la tumba común de los mortales. Su intensa aversión a la doctrina del infierno, como la enseñaban en las iglesias, y la reciente convicción de que la Biblia no la enseñaba, obligó a Charles Taze Russell a organizar la Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia, en 1872. Su propósito era refutar el infierno y enseñar un nuevo concepto, la invisible segunda venida de Cristo. Russell promovió con vigor estas doctrinas. Charles Taze Russell se interesó mucho en la profecía bíblica de los adventistas y propuso la fecha de 1874 como el tiempo en que Cristo estaría presente espiritualmente en la tierra, y luego 1914 como la fecha en la que Cristo establecería su reino en la tierra. Mantengamos en mente el gran hecho bíblico. La gente empezó a aglomerarse para escuchar a este nuevo predicador. Russell proclamaba que él era escogido por el Señor Jesucristo para ser un mensajero a las iglesias, y no desaprovechó el tiempo al ridiculizarlas, acusándolas de vergonzosos errores y desviaciones de la fe bíblica. Fue un mensaje que dio en el blanco para muchas personas, y él recibió numerosas invitaciones para predicar. Para Russell, por supuesto, esto significó una gran oportunidad para extender su mensaje. Pronto se embarcó en una gira nacional de conferencias que lo instituyó como un respetado líder espiritual. En 1879 estableció la compañía editorial Sion, que empezó a imprimir mensualmente La Torre del Vigía de Sion y Heraldo de la Presencia de Cristo. 5 años después, en 1884, la Sociedad de Tratados y la Torre del Vigía de Sion se organizó como corporación. Más tarde se cambió su nombre a Sociedad de Biblias y Tratados de la Torre del Vigía. En 1909, a la sombra del puente de Brooklyn, Russell estableció el cuartel general de la sociedad en Brooklyn, Nueva York, donde permanece hasta hoy. Fue nombrado Betel, la Casa de Dios. Este fue el comienzo del movimiento de los Testigos de Jehová, con Charles Taze Russell como presidente. Es interesante que durante esos años Charles Taze Russell se adentró en la piramidología y creía que Dios mismo diseñó la Gran Pirámide. Creía que midiendo los corredores interiores de la pirámide se podía calcular años precisos. Y así, al añadir 2 corredores diferentes, obtuvo el total de 1874, lo que sustenta su idea de que Cristo iba a estar espiritualmente presente durante ese año. Desafortunadamente, también dijo que una de las señales de que Cristo estuviera espiritualmente presente sería que la ira de Dios se derramaría sobre todo hombre. Y eso no pasó. Entonces se preguntó qué estaba pasando con sus profecías. Más tarde profetizó que los cristianos serían arrebatados de la tierra en 1910 y que el fin del mundo ocurriría en 1914, fecha en la que Cristo establecería su reino. Charles Taze Russell murió en 1916 sin ver ninguna de sus profecías hechas realidad. Murió desilusionado.
El juez Rutherford se posesionó de la Sociedad de la Torre del Vigía después de la muerte de Charles Taze Russell. Él creció en un hogar bautista, pero como a Charles Taze Russell, a Rutherford le disgustaba la doctrina del infierno. En esos años era un vendedor de enciclopedias, después fue abogado, y un día cuando ejercía leyes, mira entrar a un testigo de Jehová, quien le vende los libros de la sociedad. Y Rutherford termina convirtiéndose en testigo de Jehová. En realidad termina siendo el asesor jurídico de los testigos de Jehová. Joseph Franklin Rutherford nació en una pequeña finca en Missouri. Después de la universidad y de algunos trabajos peculiares, logró posicionarse como reportero de la corte y poco después se le autorizó a ejercer leyes. Algunas veces se le solicitó sustituir a otros jueces. Rutherford desempeñó esta tarea solo 3 o 4 veces, lo suficiente para ser llamado el juez Rutherford o solo el juez. Cuando el juez Rutherford tomó la organización fundada por Russell, no desaprovechó el tiempo para introducir nuevas enseñanzas y perspectivas. Poco a poco, comenzó a reemplazar los escritos de Russell con los suyos propios, enfatizando el Antiguo Testamento, más que el Nuevo Testamento. Rutherford predicó la inminente y devastadora batalla de Armagedón. El libro, El Misterio Terminado, predijo que en 1918 Dios destruiría todas las iglesias y sus millones de miembros, y que para 1920 cada nación se sumaría en la anarquía. Cuando esa predicción fracasó, Rutherford cambió la fecha a 1925 en un nuevo libro titulado Millones que ahora viven no morirán jamás. En sus escritos incluso fue tan lejos como para rechazar la teoría de la Gran Pirámide de Russell y otras de sus doctrinas. Por ejemplo, tiempo atrás, Charles Taze Russell afirmó que Cristo estuvo espiritualmente presente en 1874. Rutherford desechó eso y dijo que Cristo se hizo espiritualmente presente en 1914. El problema es que la Sociedad de la Torre del Vigía siempre ha dicho ser un profeta de Dios. Los profetas no cambian de opinión. Y aún en los inicios de la Sociedad de la Torre del Vigía, observamos cambios cruciales en la doctrina bíblica y en la profecía bíblica. Según Russell, el nombre Jehová era usado en forma muy mínima. Él solamente la usó como otra publicación bíblica. Normalmente lo usaría. Quiero decir que no era un convenio usarlo. Era usado, pero no como lo es hoy. Ahora, ¿de dónde salió el cambio? El cambio en el uso del nombre divino ocurrió inicialmente bajo el cargo de Rutherford como presidente. Todo era Jehová. Y eso es porque él odiaba las iglesias, odiaba todo lo que ellas sustentaban, odiaba el nombre de Jesucristo. En efecto, a propósito, él trajo esta nueva doctrina y puso a Jesús en segundo plano. También predicó en contra de usar la cruz o cualquier cosa que mencione el nombre de Jesús, que hable de Jesús. Todo era Jehová. En una convención en 1931, Rutherford propuso cambiar el nombre de su